Hoy tenemos como invitado al doctor Rodolfo Cortés, quien trabaja en el CICESE Unidad Monterrey. Y bueno, eso es un gran amigo de varios aquí de nosotros que trabajamos en el CIO, porque estudiamos paralelamente en el CICESE en Ensenada el doctorado, y bueno, con algunos coincidió los estudios de licenciatura. Él estudió en la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la maestría y doctorado en óptica en CICESE Ensenada. También realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Heriot Watt en Escocia, trabajando principalmente en óptica difractiva para determinar la calidad de un haz de láser de alta potencia. Rodolfo tiene del orden de 20 artículos publicados en revistas internacionales y forma parte del grupo de nanoóptica de CICESE Unidad Monterrey, que se compone de 4 personas. Bueno, al final les vamos a presentar quiénes son. Y sus líneas de investigación están alrededor de campos evanescentes, microscopía de campo cercano con microondas y técnicas de visualización en metrología. Le damos una bienvenida a Rodolfo. Muchas gracias al doctor Francisco Villa por su invitación a esta institución y tener la oportunidad de compartirles parte del trabajo que realizo en el CICESE Unidad Monterrey. Básicamente mi campo de interés, como lo acaba de mencionar el doctor Francisco, son los campos evanescentes. En particular sobre la generación de ondas evanescentes y su aplicación como sensado. Precisamente de eso trata el trabajo que les voy a presentar hoy en día. El bosquejo de la presentación que les voy a presentar hoy consiste en una breve introducción sobre lo que son las ondas evanescentes, las ondas superficiales, qué es lo que nos motivó para realizar este tipo de trabajos y particularmente cuáles son las formas de excitación de las ondas superficiales. Posteriormente les voy a mostrar 2 trabajos sobre los cuales he estado trabajando relacionados con plasmones de superficie, y el otro basado en la excitación de ondas superficiales utilizando cristales fotónicos unidimensionales, así como los principales resultados y las conclusiones que se han obtenido hasta el momento en estos trabajos. Pues bien, básicamente todos hemos sabido acerca de lo que son un campo evanescente. El mecanismo más simple de generación es precisamente la reflexión total interna en el campo óptico. Pues bien, ¿por qué me interesa este tipo de fenómenos? Una de las cosas que vi es que son ondas confinadas que pueden viajar a lo largo de la superficie. Y precisamente por esa característica tienen la capacidad de interactuar con toda la superficie, mostrándonos todas las características que la microscopía óptica convencional no nos pudiera dar. De ahí surgen conceptos como el microscopio de campo cercano. Entonces, he estado trabajando un poco en modelado numérico de la interacción de plasmones de superficies con nanopartículas. Aquí les muestro qué pasa cuando interactúa un plasmón de superficie con una nanopartícula. En este caso, si ahora tenemos un arreglo de nanopartículas, podemos nosotros ahora manipular al campo del plasmón de superficie y cambiarle de dirección y dirigirlo hacia donde nosotros quisiéramos. Esta idea es lo que nos lleva a pensar en dispositivos plasmónicos para poder controlar la luz a escala
nanométrica. Otra forma es mediante la texturización de la superficie a través de nanolitografía, y en la cual podemos nosotros ahora producir enfocamiento del campo, en este caso de un plasmón de superficie, y poder enfocamiento de manera por debajo del límite de difracción. Este tipo de lente es una lente de Lüneburg, es un concepto basado en la óptica clásica, lo más que en este caso ahora lo hemos trasladado al régimen de nanoescala. Ahora, la motivación que nos llevó a estudiar estos campos evanescentes es precisamente en la excitación de ondas superficiales para el sensado de superficies. Aquí les muestro una de las utilizaciones de la resonancia de plasmones de superficie, que no es otra cosa más que la excitación del plasma de los metales bajo condiciones de reflexión total interna, en el cual el vector de propagación del campo evanescente se acopla con el vector de onda del plasma de la superficie. Y de esta manera nosotros excitamos un plasmón polaritón de superficie. Esto se manifiesta de la siguiente forma. Cuando nosotros hacemos incidir polarización P sobre un prima y hacemos variar el ángulo, va a llegar un ángulo en el cual vamos a obtener nosotros una absorción de energía. En ese punto significa que se ha acoplado el vector de propagación de la onda evanescente con el vector de onda del plasmón de superficie, y entonces hay una conversión de energía y se manifiesta entonces en una caída de absorción en la reflexión. Ahora bien, este mismo fenómeno puede ser también producido utilizando cristales fotónicos. En este trabajo, en colaboración con el doctor Francisco Villa, nos propuso la idea de excitar ondas superficiales utilizando un cristal fotónico. ¿En qué consiste este? Bajo ciertas condiciones, nosotros podemos construir la relación de dispersión, y basado en la relación de dispersión, podemos encontrar las condiciones adecuadas para las cuales se puede excitar un campo evanescente superficial. En este caso particular, consiste en un apilamiento de películas alternadas en índice de refracción, con la diferencia de que la última capa es una capa fraccionaria de la capa de alto índice de refracción, y con ello es posible producir el acoplamiento del campo evanescente con la onda superficial que se excita en la superficie, y de este modo poder obtener nosotros una absorción. Pues bien, les he mostrado hasta ahorita dos formas de generar ondas superficiales a través de dos mecanismos diferentes, de dos formas diferentes. Una mediante la excitación del plasma de electrones en un metal, y otra a través de un cristal fotónico que tiene la capacidad de poder generar una onda superficial a través de su diseño. Bien, ahora, creo que me relaté muy cacho. Ok, ¿por qué nos interesa estas ondas superficiales? Y como les mencionaba, la onda superficial tiene la capacidad de estar confinada y no propagarse en la tercera dimensión, que es la perpendicular a la superficie. Entonces, esta onda, al propagarse a lo largo de la superficie, puede ver todas las características de la misma. Si hay rugosidad, si hay presencia de algún objeto que le está obstruyendo. Aquí les ilustro un ejemplo de cuál pudiera ser la potencial aplicación de estas ondas superficiales. Tenemos, por ejemplo, aquí una membrana biológica, en la cual les interesa a estos biólogos saber cuál es la característica del perfil de distribución en esa superficie. En este caso particular,
utilizaron ellos la resonancia de plasmones de superficie para ver cómo varía la absorción dependiendo de las características de las mismas. Bueno, entonces, ¿cómo se excitan estas ondas superficiales? Les acabo de mencionar hace rato cuál sería ese mecanismo. Aquí voy a tratar de ilustrarlo de una manera más pictórica para aclarar en qué consiste esa excitación. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Mandamos unas de luz a cierto ángulo sobre el prisma, entonces va a haber un ángulo en el cual vamos a excitar el campo evanescente. Este campo evanescente va a tener una componente K. Cuando esta componente K alcanza la magnitud del vector de propagación del plasmón, ahí existe el acoplamiento. Perdón, creo que se fue mucho. Perdón por la... ahí está. Ok. Entonces, en esas circunstancias, vemos nosotros que va a llegar un momento en el cual va a haber un ángulo en el cual el vector de propagación K del plasmón va a ser de la misma magnitud que el vector de propagación del campo evanescente. En esa condición, como ya son iguales en magnitud y dirección, va a excitarse el plasmón y va a empezar a viajar a lo largo de la superficie. Para ello, es muy importante conocer las relaciones de dispersión. Ahora, ¿por qué utilizamos el prisma? Bien, la luz en el vacío sigue esta línea recta y la relación de dispersión del plasmón de superficies es la línea roja. Entonces, si nosotros queremos acoplar luz con el plasma de los electrones del metal, tenemos que correr esta línea de luz de manera que intersecte a la línea de dispersión. Eso significa incrementar el índice de refracción del medio. Por esa razón utilizamos un prisma acoplado, porque nos proporciona ese índice de refracción y corre la pendiente de la línea de luz hacia el punto que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Y eso nos da versatilidad porque de esa manera podemos extender las capacidades de sensado. Perdón. Ahora bien, en el caso de los plasmones de las ondas superficiales excitadas por los cristales fotónicos, también existe una relación de dispersión que es un poquito más complicada. Aquí la idea es tratar de encontrar las condiciones adecuadas para las cuales la onda vea un cambio de índice de refracción similar al de los plasmones. Es decir, para que los plasmones de superficie se exciten, se requiere un medio dieléctrico y otro medio en el cual el índice de refracción o la constante de permitividad sea negativa. En este caso particular, como tenemos puros dieléctricos, todas las todas las permitividades son positivas. Pero si hacemos un arreglo de tal manera que modifique las propiedades dieléctricas que la onda puede ver, podemos hacer que vea un cambio de índice de aquí hacia el aire, de tal manera que el índice, la constante de permitividad que vea, sea negativa y de esa manera se excite el campo evanescente. Y esa es la razón por la cual podemos excitar basándonos en el esquema de dispersión, la posibilidad de poder excitar ondas superficiales utilizando cristales fotónicos. Bueno, ¿cuál es la propuesta? La propuesta que ponemos ahora es la siguiente. Miren, lo que ya se sabe actualmente es que por reflexión es posible determinar propiedades ópticas de los materiales, es decir, la constante de permitividad y el espesor de las películas delgadas. Ese era el principio básico en el que se utilizaba la resonancia de plasmones de superficie. El concepto que queremos explotar ahora
está basado en la dispersión. Es decir, como la onda superficial interactúa con la superficie, este va a convertir el campo evanescente en ondas propagantes a través de un desacoplamiento de la luz. Y en ese caso, si nosotros capturamos esta luz esparcida, podemos entonces tener la posibilidad de calcular las propiedades ópticas. Y aquí podemos, cuando es la reflexión y cuando es el esparcimiento, observamos que presentan las mismas características, es decir, presentan casi la misma resonancia. En ese sentido, podemos nosotros determinar las propiedades ópticas y las propiedades físicas de esta superficie. Pero lo que queremos ahora es extender las capacidades del método no a un punto local, sino una área extendida, donde tengamos la capacidad de medir más área, es decir, no micras, sino centímetros. Y eso nos da una idea más acerca de la homogeneidad de la superficie. Voy a explicarles entonces en esta primera parte lo que hicimos relacionado con resonancia de plamones de superficie. Bien, se fabricaron 4 muestras de diferentes espesores, en las cuales se tenía el sustrato, la capa de oro y 4 espesores diferentes de fluoruro de magnesio. Estas fueron depositadas por el método convencional de evaporación térmica. Estas se realizaron en Illinois. Y entonces nuestro arreglo experimental es el siguiente. En una montura rotatoria se coloca el prisma acoplador con la muestra, y a través de un haz expandido, utilizando un beam expander, hacemos incidir este haz sobre la muestra a través de la reflexión. Y entonces la luz esparcida es capturada por la cámara CCD a través de este arreglo óptico, y entonces capturamos la imagen en la pantalla, y aquí obtenemos nosotros una imagen del esparcimiento de la luz. Como se podrán dar cuenta, a simple vista no nos dice nada. Entonces tenemos que aplicar un postprocesamiento para poder extraer las características de esa imagen. ¿Cuáles fueron los resultados? Para probar entonces primero nuestra hipótesis, entonces realizamos primero mediciones en reflectancia y las comparamos, las mismas películas, con las reflexiones en transmisión. Podemos observar que observan los mismos corrimientos y las mismas resonancias. Con ello, entonces, haciendo un análisis, vemos que la razón de esto, de ese corrimiento, es debido a que el índice efectivo del medio que está sintiendo la onda evanescente o la onda superficial cambia con respecto al espesor. Aquí podemos observar que el índice efectivo cambia conforme nosotros variamos el espesor de la superficie, de la capa que se quiere censar. Entonces, vemos por ejemplo aquí nosotros como antes de los 100 nanómetros es muy sensible, después presenta un comportamiento medio raro. Eso puede ser debido a una especie de histeris. De momento no sabemos qué podría ser, pero la región de trabajo que podemos manejar sería esta particularmente. Ahora, ¿cuál fue el algoritmo de procesamiento para poder extraer la información de los espesores de manera local en esa imagen óptica que tenemos? Bueno, para ello lo que se hizo, se tomaron imágenes individuales para cada ángulo, es decir, imágenes de 768 por 1024 píxeles, y entonces lo que hicimos fue, a cada imagen, extraer la curva de resonancia o la curva de transmisión, para cada píxel. Sin embargo, el problema que observamos es que había mucho ruido si escogíamos un solo píxel. Entonces empezamos a incrementar el número de píxeles para ver cuál presentaba el menor ruido posible. Y encontramos que una combinación de 9 píxeles nos daba una muy buena señal de esparcimiento, con una R cuadrada del orden de 0.92. Entonces, ahora nuestro punto local de observación se incrementó a 9 píxeles, es decir, 3 por 3,
Y esa va a ser nuestra resolución de la superficie que podemos detectar por este método. De esa manera pudimos reconstruir los espesores para las superficies, para la muestra A y muestra B. Estas son las imágenes, unas imágenes típicas, y estas serían las superficies de espesores asociadas a esas muestras. Podemos observar que el método fue capaz de distinguir variaciones en la superficie, y estos serían los índices, perdón, los valores de R cuadrado asociado a cada punto. Aquí solamente ilustramos cuáles fueron los valores de los espesores en los que oscilaba la muestra depositada, sus correspondientes factores de escala y un R cuadrado. Pero así como se hizo ese trabajo, le falta un poquito más de, vamos a llamarle, de aplicación. Como que si una superficie plana no nos dice nada. Entonces lo que hicimos fue utilizar ahora diferentes arreglos con relieves. Entonces hicimos un arreglo cuadrado y entonces hicimos mediciones angulares de cada una de estas superficies con relieves cuadrados y obtuvimos la reconstrucción como se ilustra aquí, siguiendo el proceso anterior, utilizando el esparcimiento de la luz. Entonces podemos observar que el sistema tiene capacidad para reconstruir relieves, y entonces lo quisimos hacer un poquito más difícil. Quisimos probar ahora con superficies un poquito más complejas, y entonces lo que hicimos fue poner una mascarilla del pelícano, se depositó, se tomaron las imágenes correspondientes a cada ángulo, se aplicó nuestro algoritmo de procesamiento, y aquí está la reconstrucción de espesor. Entonces nos dio bastante gusto porque el método nos permitió reconstruir superficies que no son visibles a simple vista a escala nanométrica con una muy buena resolución. Y esto nos llevó a esta publicación que fue recientemente publicada en el 2018. Y este es el grupo de trabajo que participó en este proyecto. Perdón, el proyecto que les voy a mencionar ahorita es el del cristal fotónico. Aquí les presento al grupo de trabajo, el doctor Francisco Villa aquí presente, el servidor, César García, Bartolomé y el doctor Víctor Coelho. Bien, les voy a platicar acerca ahora de este trabajo que tenemos en boga. Bien, el principio sigue siendo exactamente el mismo que hicimos en los pulmones de superficie. No más que ahora, en lugar de utilizar una superficie metálica, vamos a utilizar un cristal unidimensional, pero vamos a capturar la luz de manera similar al de plasmones de superficie, utilizando el esparcimiento. Podemos observar nuevamente que hay bastante similitud en la recuperación de la curva en cuanto a la resonancia. Bien, ¿qué es todo lo que hicimos? Se fabricó una muestra de 4 periodos con la última capa, siendo una capa truncada de índice de refracción alto, fraccionaria con respecto a la de índice de refracción alto. Esta se fabricó por evaporación térmica asistida por cañón de electrones. Para probar el funcionamiento de este diseño, se realizó una curva una medición en reflexión utilizando este arreglo experimental, pero se realizó en longitudes de onda. Aquí ilustramos para 2 espesores diferentes cómo se puede visualizar el cambio de desplazamiento debido a cada una de las capas. Bien, el arreglo experimental que se utilizó fue exactamente el mismo, nomás que ahora se reemplazó la muestra por la muestra de cristal fotónico que contiene este diseño. Bien, los resultados hasta el momento que obtuvimos fueron los siguientes. Aquí nosotros medimos este espesor y este otro utilizando el método, y podemos observar al menos en el principio
para un solo punto el desplazamiento de ambas, el desplazamiento de la curva correspondiente asociado a cada espesor. Ahorita estamos realizando el cálculo de la reconstrucción de la superficie, dado que ahorita el proceso de cálculo es un poquito complicado por el ajuste que tenemos que hacer en nuestro algoritmo, debido a que ahora las ecuaciones que utilizamos no son las de los plasmones de superficie, sino ahora las de los cristales fotónicos. Entonces eso nos está llevando un poquito de acomodamiento en la expresión. Pero ya próximamente vamos a tener el resultado de la visualización del área para esta superficie utilizando nuestro algoritmo. Pues bien, hasta aquí es el trabajo que les quería mostrar. Los principales resultados pues fueron que pudimos reconstruir una superficie de relieve utilizando plasmones de superficie y cristales fotónicos. Nuestro trabajo futuro pues sería incrementar las capacidades de estas técnicas, pasar de áreas de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados y poder aplicar estas técnicas en otras superficies, como puede ser la naturaleza biológica. Hasta ahorita todo esto lo hemos hecho con superficies eléctricas y por dos métodos de excitación de onda superficial, que son los plasmones de superficie y las ondas superficiales por cristales fotónicos. Y este es el grupo de trabajo, perdón, este es el grupo de nanoóptica. El doctor Coello, que es el líder del grupo, César García, un servidor, y actualmente está Ricardo Telles con nosotros. Y estos son estudiantes de doctorado que actualmente están desarrollando sus tesis ahí en el CICESI Unidad Monterrey. Y estos fueron estudiantes pasados que realizaron sus estudios de maestría. Les agradezco su atención y muchas gracias. Gracias. ¿Hay preguntas? Bernardo. ¿Qué tal? Oye, deja ver si entendí bien lo que hiciste, si no me vas corrigiendo. Usan los plasmones ustedes para poder sincronizar la longitud de onda. A ver. Y de ahí que esa longitud de onda, digamos, se propague en tu estructura que quieres analizar, que es la que difracta la luz. Y después lo que hacen ustedes es realmente estudiar la luz difractada, independientemente de cuál haya sido el plasmón que lo originó. ¿Es correcto eso? Porque el plasmón no se propaga hasta tu CCD, ¿cierto? No, entonces, se desacopla la onda superficial. Claro, correcto. Entonces usan eso ustedes para poder tener un sintonizador de frecuencias muy ad hoc a la profundidad. ¿Eso es correcto? ¿Esa es la idea detrás? No, bueno, porque mi pregunta es, ¿por qué no le mandan luz blanca por abajo a la muestra o por arriba? Y hay técnicas, no voy a decir convencionales, pero hay otro tipo de técnicas donde de la luz difractada tú puedes conocer la filometría de la superficie. Entonces a lo mejor me perdí por ahí, es lo que quisiera. Si quieres vete al primer... Sí, al primer slide. Ok. Yo creo que esta es la que nos va a servir de referencia. Aquí, precisamente para poder excitar el plasmón de superficie, esta se hace con una longitud de onda monocromática. En este caso puede ser rojo, amarillo, lo que sea. Entonces, esa longitud de onda con las permitividades dieléctricas del metal me da una magnitud del vector de propagación del plasmón. Y entonces lo que hacemos después es acoplar el campo evanescente que contiene las propiedades del prisma, que es el índice de refracción, y la longitud de onda que está incidiendo. En ese sentido, lo que usamos es nada más una sola longitud de onda. La que entra. La que entra. La que ilumina. La que ilumina, exactamente. Pero ya una vez acoplada, esa va a servir exclusivamente para excitar al plasmón.
porque el plasmón va a tener entonces una longitud de onda de propagación. Exacto, sí. ¿Sí? Ahorita de momento no me acuerdo la expresión que tiene, perdón, una wavelength propia del plasmón, que es diferente a la longitud de onda de la iluminación. Es correcto. Ahora, a ver, perdón, y esa es la luz que utilizan para que se así propague es. y después vayan en el centro. Así es correcto. Okay. Es muy buena la pregunta, porque entonces sería bueno nosotros medir esa luz desacoplada para ver si corresponde, o sea, utilizar un espectrómetro para ver si efectivamente esa longitud de onda que estoy observando es propiamente la de... Yo pienso que no hay gran diferencia en el valor, pero sería cuestión de cuantificarlo para ver qué tan diferente es la luz que se esparce por el desacoplamiento que es la que incide. Pero es muy buena la... Porque entonces el experimento ustedes fijan su ángulo de entrada, ¿no? De la luz Sí. roja que dice. Y miden. Ajá, así es. Y después mueven ya sea la luz o el dispositivo Sí. para ir yéndose punto por punto, pixel por pixel, como lo dicen. Sí, bueno, en este caso lo que hacemos nosotros es reconstruir. ¿Te puedes ir a la anterior, a la de la muestra biológica? Que esa es, que creo que es bastante interesante, ahí nada más para. Sí. Ahí está. Sí. Es ahí, la hicieron en algún punto y les da la gráfica de la derecha, ¿no? Sí. Y después lo que hicieron fue mover punto por punto. Eso es lo que nosotros propusimos. Sí. Sí, ellos lo que hicieron, lo que han hecho muchos de experimentales en esa parte es iluminar localmente, pero sin diferenciar puntualmente cada curva, sino agarran el promedio de lo que reciben. Exacto, eso que Así vemos es. allá es un promedio. Así es. Si ustedes se fueron después del promedio, que es ahora vámonos 3x3, ¿no? Sí. Sí, lo que hicimos nosotros fue precisamente extender la capacidad de irnos, de hacer el promedio, mejor hacer localmente a través de las características de la cámara CCD. Sí, claro. Y ahí nunca cambiaron el ángulo de incidencia. No. Ni el Bueno. que tienen, que es el que van a hacer que acople con el plasmón y que después el plasmón radie. No. Lo que hicimos fue precisamente, lo que hace este método es reconstruir la curva de reflectancia, así como está angularmente, pero para cada imagen. Sí, exacto. Eso es lo que hicimos. Pero sin haber cambiado su fuente original ni nada más. No. O sea que esto realmente sí viene de la perfilometría de lo que ponen encima. Así es. Ok, entonces, bueno, está sumamente interesante, me gusta mucho. Yo opinaría que lo que dices tú de cerciorarse que esa luz sí es la luz que... Sí, que corresponda a la luz de incidencia. Exactamente eso. Y bueno, si tuvieran la oportunidad de que alguien más les hiciera la misma... ¿cómo se llama? Perfilografía, sí. con algún otro método, ¿no? Porque también hay que comparar. Yo entiendo aquí que pueden ver nanómetros, ¿no? Y eso, digo, de entrada se puede volver sospechoso, ¿no? Que no lo estén haciendo bien, sino al revés. Que ustedes digan, bien, sí nos da como en un método convencional más probado. Sí, bueno, precisamente cuando mandamos el manuscrito, uno de los referees nos dijo precisamente que lo comparáramos con una técnica ya comercial. No fui yo, No, y precisamente lo que hicimos fue al pelícano, porque ese fue el que presentamos como trabajo, le hicimos en la mascarilla, le medimos con una FM y reconstruimos entonces ya lo presentamos y ya eso fue lo que nos validó la técnica. Y porque es justamente lo que faltaba credibilidad en ese sentido. Excelente, gracias. No, por nada. Enrique. Bueno, la pregunta obvia es la del referee. Sí. ¿Qué ventajas tiene esto? Perfilometría es un campo muy extenso, Sí. muchas técnicas increíblemente precisas. ¿Por qué habría de usar esta? Bueno, lo primero, yo me inclinaría, bueno, voy a contestar dos cosas. Primero fue la motivación de que es una técnica no comercial que también permite reconstruir superficies o perfiles de superficies. Esa fue la primera motivación que tuvimos.
La aplicación, que esa es precisamente la parte interesante, ahorita de momento no la tengo. Yo creo que eso versaría principalmente ya en una necesidad de particular. Creo que en eso radica. Ahorita de hecho no quisimos vernos tampoco muy presuntuosos de decir, este método es equivalente a una AFM, porque la AFM tiene unas resoluciones bastante buenas, aunque adolece de ciertas cosas como son su área de censado. En ese sentido, pensamos que nuestra técnica tiene capacidades de censar áreas un poquito más amplias, en el cual es conveniente saber la homogeneidad de la superficie. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay dispositivos plasmónicos como guías de onda que se fabrican con nanolitografía para fabricar guías de onda cargada. Esas guías de onda son del orden de como 10 micras de longitud con ciertos espesores de 100 nanómetros. En ese sentido, pensamos que esa técnica puede ayudarnos a identificar la homogeneidad de la fabricación de esas guías. En ese sentido, si lo vemos desde el punto de aplicación. Ese es básicamente lo que yo diría por el momento. No más un comentario. Sí. No sé si está Rafa, está muy ocupado. Sí. Rafa hace unos años nos dijo que había hecho un escaterómetro y que no había encontrado respuesta en la industria, yo qué sé, ¿no? Ajá. Y no sé por qué en México pues sabemos así. Normalmente tengo un problema, busco una solución. Aquí tengo una solución, ¿quién tiene problema para mi solución? Sí. ¿No? Y pues entonces yo creo que antes de empezar a hacer el escaterómetro tengo que pensar en si hay un problema específico que pueda resolver que otros no pueden hacerlo, ¿no? Claro. Digo, porque eso se repite y se parece a la historia de los instrumentos que yo oía. Aquí en México va a salir más barato, ¿no? Y entonces sí. Siempre era una falacia porque nunca se hacía un instrumento realmente operativo. Siempre era una araña por ahí que tenía que estar la persona que lo hizo a medio metro para que funcionara, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esta lógica de que hacemos algo que no sea comercial, pues yo creo que pues tiene sus asegúnes, ¿no? Sí, de hecho ahorita estamos trabajando en el escrito de un manuscrito relacionado con lípidos, y qué bueno que mencionó su pregunta de la aplicación. Precisamente se hizo un trabajo con una investigadora de la universidad en el área de química, donde ella está interesada en capas, monocapas de PPC. No sé qué significa realmente eso, pero sé que es una membrana biológica muy delgada, y me decía ella que lo que les interesa a ellos son calcular los espesores para caracterizar la homogeneidad de la superficie. Y de hecho se hizo ese experimento recientemente, y la idea de este experimento fue que a través de una imagen directa, ya en tiempo real, se puedan observar los cambios cuando pasa uno de una superficie a otra. Y eso es donde aplicamos precisamente esta técnica. Pero no la dispersión, sino fue la de reflexión en este caso. Pero sí, ya hemos hallado un poquito de aplicación. Tenemos tiempo para más preguntas. Ok, yo tengo una. Sí. Se habla de dos técnicas, bueno, se aplicaron dos principios diferentes para, digamos, un método igual. ¿Qué ventajas hay de usar o no cristales fotónicos frente a plasmón? Yo creo que sí hay una ventaja bastante grande. La ventaja que tenemos de usar cristales fotónicos es que son dieléctricos y no tienen pérdidas debido a su permitividad, en el sentido de que la parte imaginaria es cero. A diferencia de los plasmones de superficie que utilizan metales, tienen una parte imaginaria que es la causante de las pérdidas. En ese sentido, significa que la longitud de propagación de un plasmón polaritón de superficie es menor en principio que la de una onda superficial generada por cristales fotónicos.
Eso creo que yo es la gran diferencia que existe entre uno y el otro. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. Bueno, nosotros medimos, por ejemplo, en el laboratorio a nivel macroscópico topografía. Y bueno, dependiendo de la técnica, pues hay una expresión para, en este caso para la altura. En este caso, ¿cuál sería la expresión matemática que te da la altura de lo que muestra? ¿De qué depende? Bueno, aquí no es propiamente una expresión, ¿cómo se dice? Directamente definida. No sé si me expresé. Es decir, cuando uno calcula la expresión de reflexión para el caso de los plasmones de superficie, en esa expresión van incluidas las propiedades dieléctricas y el espesor de la película. Lo que se hace es que a través de ajuste, a través de los parámetros de ajuste, es como nosotros determinamos a las propiedades del material. Pero no tenemos una expresión directa así para calcular el espesor. Es decir, nosotros hacemos la gráfica experimental, aplicamos el modelo que incluye la permitividad del medio 1 y del metal, y que incluye el espesor del metal o de la otra superficie. Entonces, mediante ajuste y utilizando el R cuadrada como parámetro de altura de mérito para decir que está bien el ajuste, de ahí extraemos la información, pero directamente no tenemos una expresión así que nos permita sustituir valores y decir este es el valor del lado. Si no, no es así de fácil. ¿Otra pregunta? Bueno, le agradecemos al doctor.